Quiero que empecemos orando por la enseñanza, que el Señor nos guíe, y luego quiero leerles un cuento que nos ayude a empezar. Señor bueno, gracias, queremos darte por permitirnos estar acá, gracias por el sol. Hay días que nos sentimos que el frío nos apabulla, Señor, hoy es el calor, pero aún estas cosas están en tus manos, Señor. Gracias por este lugar que nos permites para reunirnos, gracias por poder compartir este lugar, Señor, y poder tener comunión entre nosotros a través de este lugar. Oramos por la salvación de aquellos que son dueños de este lugar, por los que administran el colegio, Señor, que nosotros seamos luz. Y te pido, Señor, por lo que vamos a aprender de tu palabra, Señor. Te pido por mí que sea yo el primero en ser impactado por tu palabra, que sea yo el primero en aplicar estas verdades a mi vida, Señor. Oro por aquellos que pueden escuchar, Señor. Te pido porque tú les guíes, Señor, a aplicarlo de acuerdo a tu voluntad, Señor, que no sean nuestras emociones las que gobiernen acá, sino que seas tú, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y porque es perfecta, Señor. Pedimos la guía de tu Espíritu porque nuestro entendimiento es incapaz de entender la verdad de tu palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero leerles un cuento. Se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. ¿Cómo se llama el cuento? El autor es Gabriel García Márquez. Dice así: imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una de 14. Esta, está sirviéndoles el desayuno. Perdón, escucho mucho ruido, qué pena. Vuelva a empezar, por favor. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dice que estos son pensamientos de viejas, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace, paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta: es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso dice: le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre: no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: véndame una libra de carne. Y en el momento en que se la corta, agrega: mejor véndame 2, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y es mejor estar preparados. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice: lleve 2, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando muchas cosas. Entonces la vieja responde: tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando a que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice: ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? ¿Ustedes se han dado cuenta? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si no, sus instrumentos se hacían pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor, pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora.
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo, hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo, se llevan las cosas, los animales, todos. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa, y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Quería empezar con ese cuento porque ilustra muchísimo lo que puede pasar. O sea, una persona tiene un presentimiento, una idea y contagia a todo el mundo. Y creo que el tema del que vamos a hablar hoy es muy emocionante. Vamos a hablar de las emociones. Y creo que no vamos a estudiar específicamente un único texto de la Biblia, pero vamos a tocar algunos versículos. Quise titular esta enseñanza así precisamente, la fe y las emociones. Estudiaremos lo que dice Dios y su palabra acerca de lo que son esas emociones. Empecemos definiendo. ¿Qué son emociones? Las emociones, encontré un significado, son reacciones físicas y mentales a estímulos internos o externos. En otras palabras, es la forma en que reaccionamos con lo que pasa a nuestro alrededor o lo que pasa dentro de nosotros, ¿cierto? A veces viene como ahí, como un presentimiento y podemos reaccionar de diferentes maneras, o a veces alguien nos agrede o una circunstancia nos afecta y reaccionamos de distintas maneras. Eso lo definimos como emociones. Tomé un listado de las principales emociones: ira, alegría, sorpresa, ansiedad, miedo, tristeza, vergüenza, rechazo, nostalgia, pero hay muchísimas más. En algunas partes vi que hablaba más de 200 o 300 emociones, o sea, infinidad. Quizás estas, desde mi modo de ver y en lo que encontré, son las principales. Las emociones son un tema muy actual. Hoy en día se está hablando mucho de ese tipo de cosas, de enfermedades mentales y del cuidado del área emocional. Es un tema muy difundido. Para la muestra de un botón, la película Intensamente del 2015 es una de las películas más taquilleras. Aborda la vida de Riley, creo que se pronuncia, la vida de un adolescente, las emociones que experimenta, las interacciones de esas emociones en su vida. Fue una película con muchísima difusión, obtuvo 850 millones de dólares en taquilla y está catalogada entre las 100 mejores del siglo. Intensamente 2, la segunda parte de la misma película, que es del 2024, también fue un éxito que tuvo una gran acogida para el público. Es la película animada más taquillera de todos los tiempos. Es la película más taquillera del 2024. Los anteriores datos nos pueden ayudar a ver la acogida y la relevancia que tiene el tema en la actualidad. Y la iglesia, ustedes y nosotros, y hablo de la iglesia en el mundo entero, no es ajena a este movimiento, o sea, no estamos exentos. Existe hoy un gran debate, un alto debate acerca de cómo entender todo esto de las emociones y la psicología y cómo comprender esto a la luz de la palabra de Dios. Una pregunta aquí sería, ¿qué dice la Biblia acerca de las emociones? Creo que hay alguien con emociones allá. La Biblia aborda extensamente el tema de las emociones. Si usted lee los salmos, casi todos ellos tienen frases que muestran a los personajes mostrando diferentes emociones. Pero podemos decir que tal vez no hay libro o no hay capítulo de la Biblia en el cual no se muestren las emociones de los personajes que intervienen allí y de Dios mismo. Dios tiene emociones. Jesús mismo en muchas ocasiones mostró emociones. Lo vemos, cuéntenme algunas emociones, ¿recuerdan a Jesús? Llorando, la ira, muy bien. Durante la muerte de Lázaro, muy bien.
Dios nos creó a su imagen y semejanza y como tal, siendo creados a la imagen de Dios también, experimentamos emociones. No somos robots, Dios no creó máquinas, somos seres humanos y experimentamos miles de emociones en el transcurso del día. Yo estudiando esto me puse a ver, a tratar de ser sensible a mis propias emociones. Digo, uno experimenta emociones cada minuto, cada segundo está experimentando diferentes cosas. Es natural de alguna manera que nuestras emociones salgan a flote. En su mayoría, si no todas las emociones no son ni buenas ni malas, ni siquiera la ira. Fíjense que hasta Jesús se airó, ¿cierto? Él se airó, no necesariamente la ira es pecaminosa. Se airó cuando expulsó a los mercaderes del templo. Eso era una ira santa de parte de Dios. Nosotros también podemos experimentar no quizás una ira santa, pero sí una ira justa. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, sí, pero cuando nos airamos, fácilmente pasamos al pecado, pero sí puede haber una ira justa. Si, por ejemplo, vemos que el nombre de Dios es burlado o blasfemado, es justa nuestra ira. O si vemos que hay un crimen contra un niño, contra una persona indefensa, es justa nuestra ira. Si eso no nos aira es porque tenemos el emocionador descompuesto, dicen por ahí. O sea, tenemos que experimentar esas cosas. O sea, el amar a Dios hace que rechacemos lo que se burla de Él, lo que se opone a Él. Si amamos la justicia, entonces odiaremos la injusticia. Es necesario que esas emociones afloren. Fíjese que el versículo de Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Y la Biblia, ese es el punto que toca la Biblia. La Biblia nos manda a tener nuestras emociones bajo control. No es que nos dice que debemos no tener emociones o dejarnos llevar por las emociones, sino emociones bajo control. Ese es el aspecto que la Biblia maneja. Quiero que me acompañen a leer Gálatas capítulo 5. Vamos a leer versículos del 16 hasta el 26. Sí, Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta el 26. Dice, les leo Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles que, como les dije antes, cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, no nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Pablo está hablando aquí de la forma de vida que debe llevar un creyente y hace un paralelismo entre lo que era antes. Dice que antes, cuando no teníamos a Dios, éramos arrastrados y dice que vivíamos en paz. Y describe allí pasiones, sentimientos y emociones que eran absolutamente pecaminosos. Pero ahora, y esa es la comparación que hace, pero ahora los que son creyentes, si usted tiene a Cristo en su corazón y es un creyente, entonces puede vivir esta nueva vida. Si usted no tiene a Cristo, no lo puede hacer. Dice que ha recibido el Espíritu Santo y eso marca la gran diferencia en la vida del creyente. Esto produce algo, el Espíritu Santo produce en nosotros algo que se llama el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad o fe, humildad o mansedumbre, control o dominio propio. Ese es el fruto que el Espíritu Santo debe producir en nuestra vida. El versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Eso enfatiza que nuestras emociones deben ser guiadas ahora por el Espíritu Santo. Sin Dios, cuando estábamos sin Dios, nuestras emociones hacían lo que querían, ¿cierto? Habla en alguna parte de arrebatos de ira, o sea, sin el Señor, la ira nos arrastraba y hacíamos locuras, ¿cierto? Y creo que cada uno de nosotros tiene diferentes emociones que afloran más fácilmente, ¿cierto? Hay personas que pueden ser muy miedosas, que le tienen miedo a cualquier, o sea, a cualquier animal, a cualquier circunstancia, que le da mucho miedo pasar por un lugar oscuro, que hay gente que tiene que dormir con la luz prendida porque no puede, ¿cierto? Son cosas que estaban en nuestra vida, pero que en el Señor pueden ser transformadas y pueden ser cambiadas. Por eso necesitamos rendir nuestra vida a Él para que Él siga transformando aquellos aspectos de nuestra vida. Yo personalmente lucho con la ira, o sea, no soy, ¿cómo decirlo? No soy rencoroso, pero la ira sí a veces explota en mí con mucha facilidad. Oren por eso, hermanos, y no me busquen. El espíritu que empieza a vivir en nosotros es lo único que nos capacita para vivir, para tener un control propio. ¿Listo? El Espíritu Santo viviendo en nosotros ahora es como el que conduce nuestra vida, debe conducir nuestra vida. Pero es nosotros los que debemos ceder ese control, ¿cierto? Nosotros queremos seguir viviendo en nuestras fuerzas, pues nuestras emociones siguen siendo las que gobiernan y fácilmente vienen los arrebatos de ira. Creo que uno de los personajes que más le sacan los arrebatos de ira a uno son los... ¿Cierto? Difícilmente. Pero parte, o sea, en algo que aprendí yo, hablaba acerca de la corrección física de los hijos, de corregir con varita a los hijos. Y dice, usted lo debe hacer, pero sin ira. Y es una cosa bien difícil de hacer, porque cuando uno está enojado, uno dice, mejor dicho, la tabla de la cama es pequeñita para castigar lo que ha hecho. Entonces dice, no, pues me voy a calmar y ya pero cuando se calma quizás ya no está dispuesto, ya como que, no, pues ya pasó. Eso es un mal manejo de las emociones, ¿cierto? Me enojé porque él hizo algo injusto, algo incorrecto, ¿cierto? No porque me sacó la piedra, como decimos vulgarmente, sino porque está haciendo algo ofensivo aún a los ojos de Dios, ¿cierto? Porque dijo una mentira, porque dijo una mala palabra, porque se está burlando de Dios. Esas cosas deben ser corregidas, ¿cierto? O nos desobedeció en algo que era claro para él. Pero debemos corregirlo con amor, sin ira, ¿cierto? Con una ira contenida, con una ira controlada. Y eso es muy difícil, pero vuelvo y digo, precisamente por eso es que necesitamos dependencia de Dios en estas cosas, porque nos vamos a los dos extremos. O no hacemos nada y no ve papás que los niños gritan y desbaratan un lugar y los papás tienen demasiado control sobre sus emociones. Y hay veces hay papás que si el niño mira un poquito torcido de una vez, eso es un mal control de las emociones. Como les decía, la iglesia no es ajena a todas estas cosas y creo que algunas décadas atrás, porque no es algo de siempre de la historia de la iglesia empezó a ver y experimentar un movimiento que daba o que sigue dando demasiado valor a las emociones. Y como las emociones de alguna manera brotan de manera natural en el ser humano, entonces fácilmente empezaron a llamarlo y a disfrazarlo de algo espiritual y lo llamaban en algún momento el mover del Espíritu Santo. En lugar de que el Espíritu Santo tuviera el control de las emociones, entonces las emociones que salían a cualquier persona en la congregación eran el mover del Espíritu Santo. Lo disfrazan así, lo siguen promoviendo de esta manera, supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Alguna vez en alguna de las iglesias que estuve, una mujer estaba predicando, empezando por ahí, pero en algún momento dijo que le había tomado el espíritu de la risa y empezó a reírse sin sentido y se reía y decía que no podía seguir porque el espíritu de la risa la había tomado. Yo en ese momento dije, pues bueno, no sé, el espíritu de risa, no sé, no era muy conocedor de la palabra de Dios, pero digo, ni siquiera hay ni siquiera se nombra el espíritu de risa en la Biblia, pero decían de esta manera. En otra iglesia que estuve, dirán que yo estuve solo en iglesias de locos. El pastor era una reunión de jóvenes, el pastor iba a empezar a predicar en un lugar grandísimo. Terminó la alabanza, todo el mundo se sentó listo para escuchar la enseñanza y de pronto alguien empezó por allá a gritar, uy, todo el mundo empezó a gritar por todo lado. 10, 15 minutos en ese mismo cuento y al final el pastor que iba a predicar dijo, pues el Espíritu Santo ha querido hacer esto, entonces hoy no hay predicación. Yo digo,
Todas esas cosas se han infiltrado en la iglesia de uno u otro modo y quizás yo les doy ejemplos exagerados, pero tenemos que mirar nosotros cómo estamos enfrentando ese tipo de cosas dentro de la congregación. La alabanza es un aspecto que también ha sido muy contaminada por el movimiento de las emociones. Entonces se cantan letras sugestivas y se repiten y Señor, yo te entrego todo, 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 todo de mí, y se cantan y se alzan las manos y se llora. No estoy diciendo que está mal alzar las manos o llorar, no estoy juzgando eso, yo no lo hago, pero no quiere decir que porque alguien lo haga es más o menos espiritual que yo. No ese es el punto. El punto es que la gente cae como una pérdida de su control y está por allá en un viaje místico. Ahora, si en algún momento usted siente el deseo de llorar porque Dios le está hablando a su corazón, fíjese que sea Dios el que está tocando su corazón y no sus emociones las que lo están arrastrando a llorar por algo. O si tiene deseos de alzar las manos, hágalo porque usted quiere alabar a Dios con sus manos arriba, no ser arrastrado por las emociones o porque todo el mundo lo hace. Creo que también es importante y muy necesario mirar las letras de las canciones que cantamos. Alguien ha dicho, y creo que estoy muy de acuerdo con eso, que la forma en que más mentimos a Dios es en las letras que cantamos. Hay muchas canciones que tienen unas letras que dicen unas cosas, no sé si muy subjetivas, no sé si el autor, el que escribió esa canción o el que la cantó originalmente sentía eso de verdad y es su letra, pero quizás yo no estoy sintiendo lo mismo y de alguna manera es mentir a Dios decir ciertas cosas. Yo digo, filtremos lo que cantamos a Dios. Pensemos si eso realmente representa lo que yo siento y representa lo que la palabra de Dios dice. Hay muchas letras de canciones, de himnos, que su contenido no es bíblico, más bien contradice ciertas partes de la escritura. Entonces es bueno estar mirando lo que cantamos, no digo solamente acá, sino en todas partes, ¿cierto? Allá afuera escuchamos música que se llama, entre comillas, cristiana, pensemos en eso. ¿Qué cantamos? ¿Y qué produce esa música en nosotros, cierto? ¿Son emociones lo que mueve solamente? Vuelvo y digo, no necesariamente las emociones son malas, ¿cierto? Si yo leo la palabra de Dios y lloro porque quizá la Biblia me confronta con algo que yo estoy haciendo mal, pues esa emoción es justa, verdadera, es Dios tocando mis emociones, pero no que sea la música o el estado, ¿cómo se llama?, colectivo que se quiere proponer, eso creo que no está bien. Ahora, específicamente la psicología está entrando fuertemente a la iglesia. Es un tema actual de muchísimo debate. Algunos consideran que la psicología es necesaria para la consejería bíblica. Alguien ha dicho ya en algunas partes que si el pastor, la persona que va a dar un consejo, no tiene una capacitación en psicología, entonces no está listo para aconsejar. Pero eso contradice la Biblia, básicamente. Sé que es un tema polémico y no quiero ser dogmático aquí. Tampoco es mi opinión personal, no es solamente lo que yo pienso. Creo que muchas mujeres y muchos hombres piadosos y estudiosos de la palabra de Dios ven muchos peligros en el auge que está tomando la psicología dentro de la iglesia. Hay unos artículos que estuve leyendo, con mucho gusto se los compartiría porque sé que el tema va a quedar en el aire para muchas personas. Pero alguien decía, la psicología es el nuevo caballo de Troya entrando dentro de la iglesia. ¿Sí conocen la historia del caballo de Troya, cierto? Es un caballo que colocaron, ¿quiénes eran? No recuerdo bien yo, ¿me ayudan? Los griegos. Se los colocaron dentro de sus enemigos como un regalo que les daban, pero de ese caballo estaba lleno ¿de qué? De soldados, y cuando nosotros estaban tranquilos admirando su regalo, entonces del caballo descendieron los soldados y atacaron la ciudad y ganaron la batalla. Así lo ilustran. La psicología se ha infiltrado, se está infiltrando dentro de la iglesia y va a dar unos frutos terribles. Así lo ven, como algo muy alarmante. Vuelvo y digo, no soy dogmático. O sea, no puedo sentar una posición aquí y decir que el que cree que la psicología tiene un valor muy importante es un hereje, pero les digo, por favor, miremos. La psicología significa básicamente el estudio del alma. Eso es la raíz de la palabra, estudio del alma. Pero lo que la psicología hace no es estudiar el alma, sino estudiar la conducta del ser humano. Pero imagínense lo que es el alma, imagínense lo que significa entender el alma, o lo que significa transformar el alma. Eso es imposible para el ser humano, empezando que tiene una alma también limitada para tratar de transformar la vida de otros. Eso es imposible, eso solamente es posible para Dios. Dios es el único que puede transformar nuestra alma. El ser humano tiene capacidades excepcionales en cuanto a la medicina, por ejemplo, ¿cierto? Porque puede tomar una radiografía o hacer unos exámenes y descubrir que esta persona tiene alguna falencia, pero en la mente, en lo emocional, son muy pocas las pruebas que se pueden hacer, ¿cierto? Ya es diferente un poco la psiquiatría como tal. Ahora, la psicología
nació y tomó casi todas sus bases en hombres como Sigmund Freud, es uno de los más importantes, o uno de los que más bases se han tomado para la psicología, y muchos otros hombres que eran humanistas y la mayoría de ellos ateos. O sea, una persona humanista y atea legislando cosas dentro de la iglesia, porque más o menos es eso lo que sucedería. Freud se definía a sí mismo como un judío que odia a Dios. Eso decía él de sí mismo, no era que le achacaban ese título, él decía que era un judío que odiaba a Dios. Decía que la religión era mera ilusión, pero que era mera ilusión y que era la causa de muchos males. Carl Jung, otro famoso que ha dado bases a la psicología, consideraba que todas las religiones eran buenas, pero eran imaginarias. Carl Rogers empezó estudiando teología y luego pasó a la psicología y terminó en el ocultismo. Lo mismo Carl Jung también terminó en el ocultismo. Son personas que estudiaron y que vuelvo y digo, de ahí se toman muchos preceptos y conceptos. Y creo que hay muchos más hombres que han dado sus aportes a la psicología, pero la mayoría de sus preceptos no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta la palabra de Dios. Son conceptos meramente humanos. Ellos no conocían a Dios, no conocían su palabra, o si la conocían la rechazaban o no la colocaban dentro de sus estudios y dentro de sus conclusiones. Entonces, las bases de la psicología están viciadas. Ahora, quiero ser respetuoso, no sé si habrá entre nosotros alguno que sea psicólogo y a la salida me va a juzgar. Y también sé que hay otras personas que son psicólogos y a la vez son creyentes. No estoy diciendo que no pueden tener ninguna utilidad o que son necesariamente herejes o algo así. Lo que quiero decir es que su campo de aplicación dentro de la consejería bíblica no puede ser permitido. Pueden ayudar a corregir ciertos comportamientos básicos en el ser humano, pueden ayudar en problemas de aprendizaje, pueden ayudar en la educación, pueden ayudar en perfiles laborales y otras actividades. Para eso pueden ser muy útiles, pero dentro de la consejería de la iglesia no tienen una utilidad. Imagínense, vuelvo y digo, que curar el alma por medio de métodos humanos, o sea, no sé, se me viene a la cabeza una película que vi alguna vez de Arnold Schwarzenegger, me gustaban mucho las películas de él. Los más jóvenes no lo conocen, tranquilos. Pero la película no me acuerdo cómo se llama, pero resulta que él se iba a enfrentar al diablo. Y Arnold Schwarzenegger en todas las películas, ¿qué es lo que más usa? Armas. Entonces él va armado hasta los dientes a... Yo no era creyente en ese momento, pero yo decía, bueno, pues es que el diablo, o sea, dispararle al diablo, pues no tiene sentido. De algún modo como que pienso de la misma manera. Pensar que por medio de métodos humanos vamos a enfrentarnos al reino de las tinieblas, que vamos a enfrentarnos a la complejidad del ser humano, al espíritu humano, es imposible, hermanos, es imposible. La psicología puede avanzar mucho, puede tener nobles deseos, pero es incapaz de conocer al ser humano y ayudarlo. Vuelvo y digo, no niego que hayan algunas enfermedades que tienen bases y que tienen, ¿cómo se llama?, síntomas psicológicos, como el Alzheimer, la esquizofrenia, la epilepsia. Son verdaderas enfermedades, pero están basadas en falta o en exceso de hormonas o diferentes cosas, no sé, no soy médico, no conozco mucho, pero requiere un tratamiento psiquiátrico, o sea, que el médico le mira, le hace unos exámenes y se da cuenta de que es que no, una hormona no está llegando, o no sé, o alguna parte de su cuerpo no está funcionando bien, y en ese sentido quizás le quita algún alimento porque ese alimento está impidiendo que su cuerpo funcione bien, o le receta algún medicamento que le ayude para que esas hormonas vuelvan a normalizarse, ¿cierto? En ese sentido, creo que, pero la psicología avanza en el comportamiento humano. Hice una comparación corta acerca de lo que es la psicología y el cristianismo. La psicología es básicamente humanista y atea. El cristianismo es teocéntrico. La psicología no reconoce a Dios, en cambio el cristianismo ha de ser cristocéntrico o teocéntrico. La psicología considera que el ser humano nace bueno, ¿cierto? Él dice que nace bueno, pero que a su alrededor pasan cosas, los traumas de la infancia, lo que le hicieron sus papás, lo abandonaron, no lo quisieron, le pasó algo. La genética también dice las circunstancias traumáticas que pasaron y que todo eso es lo que genera algunos conflictos emocionales. Pero la Biblia dice que la causa de todas esas cosas es el pecado. La Biblia resume todo eso en pecado. O sea, el ser humano no fue creado como un ser débil y controlado por sus emociones, fue creado como un ser libre. Al caer en pecado, pues toda su naturaleza fue destruida y
sus emociones le gobiernan. Por eso, y eso es lo que trae todas las consecuencias y muchos de los males o todos los males que tenemos actualmente la Biblia los lleva al pecado. Se resumen en pecado, ¿cierto? Pero como la psicología parte de estos conceptos errados, pues las curas que propone son erradas. La psicología, y especialmente la psicología moderna, ha influenciado muchísimo la educación infantil. Los niños hoy en día en los colegios, en todas partes, está muy, ¿cómo se llama? Muy esparcido ese tema. La idea actualmente del amor propio es una de las ideas que más está promoviendo la psicología. Y el amor propio, y casi que mucho o todo de lo que pasa alrededor es por falta de amor propio, porque usted no se tiene amor propio, porque no se tuvo mucho el amor propio. Conceptos como la autoestima, conceptos como la autopercepción, eslogan como en ti está el potencial, escucha tu corazón y síguelo, sigue tus sueños. Fíjese que todos los eslogans alrededor de eso son humanistas, van al ser humano siempre, al ser humano, todo está dentro de él. Nunca le dice un eslogan de un producto, nunca dice ora a Dios y pídele, busca o por medio, no, Dios no está nunca allí. Y la psicología permea todas esas cosas, la publicidad está muy permeada, la publicidad tiene muchísimos aspectos de la psicología, porque lo que pretende es convencer a la persona de venderle un producto, entonces utilizarán la psicología para ver cómo es la mejor forma de convencer a alguien de eso. Entonces los eslogans no los nombro por nombrarlos, sino porque muestran muchísimo el pensamiento humano. Ese tema del amor propio tenía una buena parte para compartir, para llenar el sermón, pero es demasiado. Me gustaría la próxima vez que pueda compartir una enseñanza, hablar de eso, de lo que es el amor propio. Ya vamos terminando. Cerremos con dos textos bíblicos que nos ayuden un poquito a mirar lo que la palabra de Dios dice. Jeremías 17. Jeremías 17, voy a leer versículos 9 y 10. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Versículo 10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Acerca de eso de seguir nuestro corazón, que es una de las cosas que más se promueven hoy en día, pues la Biblia dice que el corazón no dice solamente que es engañoso, sino muy engañoso. O sea, realza ese engaño que produce nuestro propio corazón. Y dice que es perverso. Dice que ¿quién lo conocerá? O sea, ni siquiera nosotros podemos entender lo que nuestro propio corazón hay dentro de él. No podemos saberlo claramente. En cambio, Dios sí. Así que cuidado, porque el corazón como que a veces dice, ay, ¿qué tal si hago tal cosa? Y como que uno se siente como promovido y como que es una corazonada, como en el cuento que les leí al principio, ¿cierto? Como que a veces le damos tanta importancia y como que hay personas que dicen, no, es que cuando yo tengo un presentimiento, eso se hace realidad, ¿cierto? Eso se vuelve un dogma ya, y hay gente que ya le cree, no, cuando esa persona dice que tal cosa va a pasar, eso. Pero cuidado, o sea, la palabra de Dios no nos dice que creamos en eso, ni siquiera en los nuestros ni en los de otro, a pesar de que a veces atine, como decimos por ahí, a ciertas cosas, ¿cierto? Dice que no debemos fiarnos de nuestro propio corazón porque nuestro corazón es engañoso, refiriéndose a todos y cada uno de los seres humanos. Tenemos un corazón que nos engaña, un corazón que nos hace creer buenos, un corazón que nos hace sentir víctimas muchas veces cuando realmente somos victimarios. Entonces, cuidado porque nuestro corazón es, como dice ahí, perverso y engañoso. Así cuando alguien le diga que le entrega su corazón, dígale mejor no. Suficiente tengo con el mío. Segundo de Timoteo 3:16, por favor. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículos 16 y 17, unos versículos muy conocidos de la Biblia que también ameritarían una enseñanza. Son los dos últimos del capítulo 3. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.
Y creo que aquí quiero resaltar la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para todos nuestros problemas del alma. No digo que no tengamos problemas del alma, todos los tenemos, ¿cierto? El punto no es si los tenemos, están allí. Vuelvo y digo, cada uno experimenta las cosas de diferente manera. Algunos luchamos con la ira, otros pueden luchar con el miedo, con la búsqueda de aceptación delante del mundo. Muchas cosas pasan. Cada uno tenemos falencias en nuestra vida. Pero a lo que voy no es a negar que esas cosas pasen, sino a decir la respuesta, la solución y la salida a estas cosas están en la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Si nuestras emociones, me emocioné, se salen de control, necesitamos es palabra de Dios, necesitamos estudiar la Biblia. Yo le propongo algo, ¿usted sabe cuál es la emoción que más brota en su corazón? La emoción más pecaminosa que brota con facilidad. Haga un estudio bíblico del tema. Había unas Biblias antes, no las he vuelto a ver, que decían, que hablaban de circunstancias específicas, cuando experimentas miedo, cuando experimentas, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba esa Biblia, es muy buena, puede ser muy buena para un estudio temático o utilizar la concordancia de la Biblia. Hoy en día en internet hay muchas herramientas para hacer eso, estudiar qué dice la Biblia acerca de esa emoción que como que se me sale de control con tanta frecuencia. Eso sería una herramienta útil. La palabra de Dios es suficiente, más que suficiente para sacarnos de esos estados de ánimo en los que caemos, de la depresión. ¿No le pasa que a veces uno como que se siente, el clima nos afecta, ¿no? Cuando el día amanece frío y uno como que, uy, qué duro es empezar el día. Pero yo digo, pues solamente está lloviendo, pero si usted no trabaja a la intemperie o si no se le derritió el carro, pues la vida sigue, pero eso nos afecta. Entonces somos muy afectados por las cosas que pasan a nuestro alrededor, unos más que otros. La palabra de Dios es la cura para nuestras necesidades mentales. Dice que enseña la verdad. No son cosas subjetivas humanas, es Dios. Dios es el único que conoce plenamente el alma humana porque Él fue el que la creó, ¿cierto? Y porque Él es omnisciente. Entonces, la palabra de Dios no ataca o corrige subjetividades humanas, sino los reales problemas que podemos tener. Dice que, 2 Timoteo nos dice que hace ver lo que está mal. No lo que creemos que está mal, porque a veces cuando nos juzgamos a nosotros mismos somos muy laxos normalmente, ¿cierto? A veces podemos ser muy duros, pero normalmente pasa, por ejemplo, en una pelea de pareja. Uno siempre, no, pero es que si ella no hubiera dicho tal cosa, somos muy, mi esposa me está mirando, perdón. Somos muy fácil que encontramos en lo que ella hizo, es que ella no hubiera dicho, no hubiera hecho, es que ella fue la que empezó. Pero nos cuesta tanto reconocer que ha sido nuestro egoísmo, que ha sido nuestra falta de amor, que ha sido nuestra falta de empatía, como dicen hoy en día. Nos falta mucho. Entonces, la palabra de Dios sí nos hace ver lo que está mal. La psicología no puede, porque la psicología normalmente consuela a la persona. No te preocupes, eso fue algo que pasó en tu pasado, eso era porque tu papá te abandonó, eso fue por lo que te pasó a los 15 años. Normalmente lo lleva como a decir, pobrecito, usted no es un victimario, usted es una víctima, ¿cierto? Pero la palabra de Dios normalmente, aunque a veces somos víctimas, nos hace ver que podemos tener responsabilidad o que a pesar de ser unas víctimas, podemos reponernos de todo esto. Dice también que nos corrige el rumbo y nos enseña a hacer lo correcto. No busca excusas, no nos deja con excusas. Dios usa su palabra para preparar y capacitar al pueblo de Dios para vivir vidas correctas delante de Dios. La palabra de Dios es suficiente para capacitarnos para vivir la vida que Dios agrada, para tener buenas relaciones interpersonales. La palabra de Dios es suficiente para eso, no necesitamos más que eso, necesitamos la palabra. Y vuelvo y digo, si usted cree o experimenta que tiene alguna enfermedad psiquiátrica, consulte al médico, ¿cierto? No le estoy diciendo que no lo haga, consúltelo, pero filtre los resultados de lo que le dice a la luz de la palabra de Dios. ¿Realmente es eso? ¿Hay una evidencia física en esto o es solamente mi propio corazón el que me está arrastrando, ¿cierto? Vuelvo y digo, creo que el tema queda muy abierto. Tengo algunos artículos que leí, los podría compartir con mucho gusto. Si algo no se entendió, con mucho gusto me pueden preguntar. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, gracias porque tu palabra es perfecta, Señor. Y gracias porque tú nos conoces mejor que nosotros mismos, Señor. Somos engañados a nosotros mismos por nuestros propios conceptos, Señor. Somos egoístas, somos egocéntricos. Nos cuesta tanto aceptar la verdad aún viniendo de ti, Señor, mucho más cuando es de otros seres humanos, Señor. Te pido que a través de tu palabra tú nos convenzas cómo debemos manejar nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor. Ayúdanos a
No que ellos nos gobiernen, sino que a través de tu Espíritu podamos ser guiando nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Ayúdanos a no fiarnos de nosotros mismos. Eso nos dice tu palabra, debemos fiarnos de tu Espíritu, de tu palabra, Señor. Oro por salvación de aquel que no te conoce, porque aunque quiera controlar sus muchas emociones o quiera controlar sus sentimientos y sus deseos, Señor, es imposible que lo haga sin ti, Señor. Y oro por nosotros porque estemos atentos a llevar nuestra vida y que sea controlada por ti. Guárdanos porque delante de los demás está nuestro testimonio y quizás nuestras emociones muchas veces dejan por el piso lo que decimos creer en ti, Señor. Te necesitamos para criar a nuestros hijos. Te necesitamos para tener una buena relación como hermanos, como pertenecientes a una familia, a un empleo. Señor, en todas partes nuestras emociones están presentes y tú sabes las vergüenzas, los dolores, las tristezas que hemos podido pasar cuando hemos sido arrastrados, Señor. Te pido que nos lleves a depender de ti y de tu palabra para que nuestra vida continúe siendo transformada. Y gracias por tu palabra y el poder de tu Espíritu, que es lo único que verdaderamente nos puede transformar. En el nombre del Señor Jesús. Amén.